¿Cómo están, chicos? En esta ocasión les traigo la resolución de un examen progreso de un ejemplo 3, ¿sí? Entonces empecemos. Tenemos el primer ejercicio, nos dice realice las operaciones indicadas y simplifique. Dice entonces tenemos la siguiente expresión. Podemos observar que tenemos que en la primera sumando tenemos que desarrollar el cuadrado de un binomio. En el segundo sumando observamos que se trata de una diferencia de cuadrados. Y en el tercer sumando tenemos un cubo de un binomio. Entonces vamos a proceder a desarrollar las expresiones dichas. Entonces vamos a resolver el cuadrado de un binomio. ¿Cómo nos queda? El primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo, ¿sí? Más el primer término elevado al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, por lo tanto simplemente le coloco 1, listo. Y 2 por 2, x y por 1 me va a quedar lo mismo, por lo tanto borro el 1 también de acá, entonces me quedaría así, ¿sí? Continuamos, tenemos x más 3 que multiplica el otro factor que es x menos 3, por lo tanto se trata de una diferencia de cuadrados, ¿sí? Tenemos menos, entonces menos, y recuerden que esto se resuelve de la siguiente manera, hay que multiplicar los primeros términos de los paréntesis quedándonos como raíz de x por raíz de x nos queda x, ¿sí? Y menos 3 por 3 me queda 9. Listo. ¿Qué más? Tengo más, ahora tengo que desarrollar el binomio, este binomio elevado al cubo. ¿Cómo lo hago? Entonces el primer término hay que elevarlo al cubo más 3 veces el primer término elevado al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por el segundo término más 3 veces el primer término y multiplica el segundo término elevado al cuadrado, entonces al cuadrado es 4 y más el segundo término elevado al cubo. Continuamos con la resolución y 2 al cuadrado me queda 4, x al cuadrado más 2 por 2, 4 y multiplicado por x, 4x. Listo, más 1. Continúo y como tengo un signo negativo fuera de un paréntesis, entonces lo de dentro del paréntesis intercambia, se cambia de signo y se destruye el paréntesis quedando menos x y más 9. Otra forma sería menos por más, menos x y menos por menos 9 positivo, ¿sí? Continuamos. Tengo x al cubo, 3 por 2 me queda 6x al cuadrado, 3 por 4 me queda 12x y 2 al cubo es 8. Ahora vamos a simplificar, cancelar términos semejantes. Entonces primero voy a ubicar de forma ordenada el polinomio, comienzo con x al cubo ya que es quien tiene el exponente de mayor grado. Listo, entonces está x al cubo. Luego voy con los x elevado al cuadrado, tengo 4x al cuadrado más 6x al cuadrado serían 10x al cuadrado. Continúo. Tengo 4x más 4x menos x tengo 3x, 3x más 12x tengo más 15x. Finalmente los términos independientes sería 1 y 9 son 10, 10 y 8 son más 18. De esta forma hemos encontrado el polinomio resultante de la expresión planteada. Hola chicos, continuamos con el ejercicio número 2. Dice, escriba el polinomio que represente el área total de la siguiente figura. Entonces observemos que tenemos un cuadrado de lado a más b más c, ¿sí? Entonces el área total sería igual a la suma de las áreas pequeñas que están dentro del cuadrado, ¿sí? La otra forma de resolver también sería multiplicar el lado a más b por c por el otro lado que sea a más b por c, es decir, con el área del cuadrado. Pero nosotros vamos a desarrollar sumando las áreas pequeñas desde la 1 hasta la 9. Entonces el área total va a ser igual
al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más el área 5 más el área 6 más el área 7 más el área 8, finalmente más el área 9, ¿sí? Entonces vamos a ir calculando las diferentes áreas. El área 1, como podemos observar, se trata de un rectángulo, entonces el área de un rectángulo es la base por la altura, en este caso sería A por C. Entonces AC más el área 2 nos da de dato que es igual a B por C, y es lógico ya que su largo es B y su ancho es C. Listo, el área 3 es igual a C por C, se trata de un cuadrado del lado C, entonces su área va a ser su lado al cuadrado, en este caso C al cuadrado. El área 4, podemos observar que se trata del rectángulo A de largo y B de ancho, entonces su área sería A por B. Más el área 5, observemos que tenemos el cuadrado del lado B, entonces su área es B al cuadrado. Más el área 6, tenemos el rectángulo de largo B, ancho C, entonces su área va a ser BC. Más el área 7, observemos que tenemos el rectángulo del lado A, y entonces nos va a quedar su área A al cuadrado. Más el área 8 nos da de dato, que sería A por B. Y finalmente el área 9, que es el rectángulo de largo A, ancho C, entonces su área va a ser AC. Listo, ahora vamos a proceder a reducir términos semejantes. Entonces, primero voy a ubicar A al cuadrado, ¿sí? Luego voy a ubicar a B cuadrado. Finalmente voy a ubicar a C al cuadrado. Listo, ahora voy a sumar los términos semejantes. Tengo AC más AC. Me queda 2AC, ¿sí? Luego BC más BC me queda más 2BC. Finalmente tengo AB más AB, me queda más 2AB. De esta manera estaría concluido el ejercicio. Nos vemos el siguiente video. Hola chicos, ¿cómo están? Continuemos. Ahora vamos a resolver el ejercicio 3. Nos pide que factoricemos completamente los diferentes polinomios. Comencemos. Entonces, en literal A tenemos un trinomio, para lo cual vamos a factorizarlo con factor común. Listo. Entonces, para lo cual vamos a hallar el factor común primero de la parte numérica, ¿sí? Factor común entre 20 y 28 es 4, ¿sí? Luego vamos a hallar el factor común de la parte literal, ¿sí? Recuerden que siempre se escoge el literal que tiene el exponente de menor grado, pero en este caso entre los tres sumandos del trinomio. Por lo tanto me quedaría x a la cuarta, ya que es el de menor grado, es decir, el de menor exponente, en otras palabras, ¿sí? Ahora nos falta la parte el factor común del literal y. Entonces, de igual manera escogemos la y que tenga el menor grado entre los tres sumandos. En este caso sería y al cuadrado. Abrimos paréntesis y comenzamos. Entonces, 20x a la novena y al octavo entre 4x a la cuarta y elevado al cuadrado me queda 5x a la quinta y a la sexta, ¿sí? Continúo, más por más me queda más, y simplemente me quedaría 5x al cuadrado por y al cubo, ¿sí? Porque 5x cuadrado y cubo multiplicado por 4x al cuadrado y al cuadrado me da 20x a la sexta y quinta, ¿sí? Continuamos, más, entre más me queda positivo el signo, ¿sí? Entonces 28 entre 4 me queda 7. X a la cuarta entre x a la cuarta me queda 1. Y al cuadrado entre y al cuadrado me queda 1 también. Cierro el paréntesis y esta sería la factorización del literal A. ¿Sí? Continúo. El siguiente ejercicio. Listo. Esto lo vamos a resolver mediante factor común por agrupación. Entonces vamos a agrupar
los primeros dos términos y luego los segundos dos términos. Entonces comencemos. Entonces para el primer paréntesis voy a sacar factor común 12c, ¿sí? Factor común entre 24 y 12 es 12 y el factor común c entre ambos términos. Entonces digo 24 entre 12 me queda a 2, c entre c me queda 1 y x entre 1 me queda x, ¿sí? Menos, entre más me quedan menos. 2 entre 12 me queda 1, c entre c me queda 1 y entre 1 me queda y. Menos, voy a sacar factor común ahora entre los términos 16gx más 8gy, el cual sería 8g, ¿sí? Entonces 16 entre 8 me queda 2, g entre g me queda 1 y x entre 1 me queda x. Más 8 entre 8 me queda 1, g entre g me queda 1 y entre 1 me queda y. Me quedaría y. Voy a borrar estos coeficientes ya que son innecesarios. Y listo. Puedo observar que tengo el mismo factor ahora entre estos dos sumandos resultantes. Por lo tanto, me va a quedar como factor común 2x menos y, ¿sí? Entre el primer término. Entonces me quedaría, abro paréntesis, 12c positivo. Ahora, el segundo término entre el factor común 2x menos y me quedaría menos. Entre más me queda menos, entonces me quedaría 8g, ¿sí? Ya que esto por 8g me queda el segundo término. De esta manera estaría factorizado por agrupación el literal b. Finalmente continúo con el literal c. Tengo un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, ¿sí? Para lo cual primero procedo a encontrar dos términos que multiplicados me den 15x al cuadrado. Le voy a escoger 5x y 3x, ¿sí? Ahora tengo que encontrar dos números que multiplicados me den menos 2. Yo voy a escoger el 1 y el menos 1 y el 2, ¿sí? Ya que menos 1 por 2 me queda menos 2. Luego digo 5x por menos 1 me queda menos 5x, ¿sí? 3x por 2 me queda 6x. Sumo menos 5x más 6x me queda x. Puedo observar que el resultado obtenido es exactamente el mismo término medio del trinomio. Por lo tanto, la factorización me quedaría como sumo en diagonal 3x menos 1 perteneciente al primer factor. El segundo factor sería la otra diagonal 5x más 2, ¿sí? De esta forma estaría factorizado. Continuamos, ahora vamos a resolver el ejercicio 4. Nos dice factorice los denominadores de las expresiones racionales, indique los valores de x donde las expresiones están definidas, determine el denominador común de las expresiones y luego simplifique. Entonces tenemos la siguiente expresión, tenemos tres fracciones, para lo cual vamos a primero a proceder a factorizar los denominadores de las tres fracciones, ¿sí? Podemos observar que son trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces los vamos a pasar a factorizar. Copiamos x menos 4, vamos a factorizar el primer trinomio, abrimos los paréntesis, ubicamos la raíz del primer término, en este caso x. Los signos serían menos y menos por menos me quedaría más. Luego necesito dos números que multiplicados me den menos 5 y sumados me den menos 4. Dichos números son menos 5 y 1. Menos 5 por 1, menos 5 más 1 me queda menos 4. Continúo con la siguiente expresión. Bajo x más 1 y voy a factorizar el trinomio de su denominador. Para ello ubico las raíces del primer término en la primera posición de ambos paréntesis. Los signos serían menos y el segundo sería menos por más, me quedaría menos. Necesito dos números que multiplicados me den 20 y sumados menos 9, para lo cual voy a utilizar los números 5 y 4.
menos 5 por menos 4 me da 20 positivo, menos 5 menos 4 me da menos 9. Continúo. Abro dos paréntesis, ¿sí? Donde ubico en la primera posición la raíz cuadrada del primer término, en este caso sería x, ¿sí? Y necesito dos números que multiplicados me den menos 4 y sumados me den menos 3. Dichos números son... Ubico antes los signos, en este caso sería menos, y menos por menos sería más, ¿sí? Ahora necesito dos números que multiplicados me den menos 4 y sumados me den menos 3. Dichos números son 4 negativo y 1, ya que menos 4 por 1 me queda menos 4 más 1 me da menos 3. Listo. Y bajo el numerador lo copio en forma idéntica. Listo, ya tengo factorizado la parte del denominador de las tres expresiones. Entonces ahora ya puedo deducir dónde no estaría definida la expresión global. Por lo tanto, digo, el dominio de la expresión va a ser igual a los x pertenecientes a los reales menos el número, si reemplazo el 5 positivo, menos 5 es 0, creo una indeterminación, por lo cual el 5 positivo no estaría incluido en el dominio. De igual manera con el menos 1, ¿sí? Ya que si reemplazo menos 1 en x más 1 me queda 0, genero indeterminación, por lo tanto tampoco estaría incluido el menos 1. ¿Sí? X menos 5 ya lo habíamos definido con anterioridad. X menos 4 es si reemplazo 4 positivo. En x menos 4 me da 0 de indeterminación, por lo cual el 4 positivo tampoco estaría incluido en el dominio de la expresión. Tenemos x menos 4, ya lo habíamos definido que en 4 positivo no existe la expresión. Y por último tenemos x más 1, y también ya lo habíamos definido que el menos 1 tampoco está definida la función. Entonces cerramos la llave. Por lo tanto el dominio será todos los x pertenecientes a los números reales excepto el 5, el menos 1 y el 4. Listo, ahora vamos a proceder a desarrollar la suma de expresiones racionales. Para ello voy a continuar por el lado de mi derecho. Listo, entonces primero vamos a hallar el factor común, el común denominador, ¿sí? Entonces en este caso van a ser x menos 5, x más 1 y x menos 4. Este sería el común denominador entre las tres expresiones. Entonces el común denominador para el denominador de la primera expresión se cancela x menos 5 y x más 1, quedándome solamente x menos 4. X menos 4 por x menos 4 me resulta en x menos 4 al cuadrado. Continúo. Esta expresión para el denominador de la segunda fracción me queda primeramente positivo, ya que entre más me queda más, ¿sí? Y se cancelaría x menos 5 y x menos 4, por lo tanto me quedaría x más 1 que multiplica x más 1, es decir, x más 1 elevado al cuadrado. Sigo. El común denominador dividido para menos el denominador de la tercera expresión primeramente me da con signo menos, se cancela x menos 4 y x más 1, quedándome solamente x menos 5. Por x menos 5 obtengo x menos 5 elevado al cuadrado, ¿sí? Continuamos. Hacerse amigo de otra persona. Sí. Conservo el denominador. Y empiezo. Tengo un binomio al cuadrado, el cual voy a desarrollar. Entonces, ¿qué tengo? El primer término elevado al cuadrado, en este caso sería x al cuadrado,
menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por x, 2x, 2x por 4 me queda 8x. Y finalmente el segundo término elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Continúo. Voy a desarrollar el cuadrado del binomio del segundo sumando. En este caso comienzo y sería el primer término elevado al cuadrado, que sería x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por x y por 1 me queda 2x, y más el segundo término elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y continúo. Ahora voy a desarrollar el cuadrado del binomio de el tercer sumando. En este caso me va a quedar el primer término al cuadrado, sería x al cuadrado. Recordemos que tenemos un signo negativo antes del paréntesis, por eso lo protejo la expresión con paréntesis también. Entonces continúo, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por x, 2x por 5 me quedaría 10x, y finalmente más el segundo término elevado al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, me queda 25. ¿Sí? Para ahorrarnos espacio y tiempo vamos a destruir el paréntesis en este paso. ¿Y cómo sería? Entonces con menos por más me quedaría menos, ¿sí? Menos por menos por más se me convierte en negativo, por lo tanto ya puedo desechar, borrar el paréntesis. Listo. Ahora voy a reducir términos semejantes. Listo, entonces tengo x al cuadrado más x al cuadrado menos x al cuadrado, entonces me queda x al cuadrado, ¿sí? Continúo. Menos 8x más 2x me queda menos 6x. Menos 6x más 10x me queda 4x. Y finalmente tengo 16 más 1 me queda 17. 17 menos 25 es menos 8. Listo, continúo. Me queda el común denominador igual, ¿sí? Listo. Ahora voy a proceder a factorizar el trinomio resultante en el numerador. ¿Sí? De acuerdo, entonces tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces abrimos dos paréntesis, ubicamos la raíz cuadrada del primer término en la primera posición de ambos paréntesis. Ahora los signos, en este caso sería más por menos me queda menos. Necesito encontrar dos números que multiplicados me den menos 8 y sumados me den 4. Dichos números serían 4 y 2. 4 por 2 me da 8, 4 menos 2 es 2, por lo tanto no me convienen los números escogidos. Pienso en otro, podría ser el 2 y el 4 tampoco, el 8 y el 1 tampoco sería, ya que 8 por menos 1 me da menos 8, pero 8 menos 1 me da 7 positivo. Por lo tanto, deduzco que este trinomio no es factorizable, por lo cual la respuesta estaría dada por el paso anterior. Continuamos con el ejercicio 5. Nos dice operar las expresiones de simplificación. Podemos observar que tenemos divisiones y multiplicaciones entre expresiones racionales. Por lo tanto, vamos a realizar los trinomios que se pueden factorizar. En este caso serían el primero, 2x al cuadrado menos x menos 3. Lo voy a sacar aparte para luego simplemente copiar los factores resultantes. Entonces, necesitaba números que multiplicados me den 2x al cuadrado. Escogería 2x y x. Luego necesito dos números que me den entre sí multiplicados menos 3. Escogería 1 y 3. Listo, por conveniencia voy a escoger al 3 como negativo. Menos 3 por 1 me da menos 3. Y digo, 2x por 1 me queda 2x. X por menos 3 me queda menos 3x. ¿Sí? Luego sumo las expresiones me queda menos x.
como puedo observar, x es igual al término del medio del trinomio, por lo tanto puedo factorizar. Los factores serían 2x menos 3 y x más 1. Listo. Ahora voy a factorizar el trinomio del denominador de esta expresión. Entonces tengo 2x al cuadrado más 5x más 2. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es encontrar dos términos que multiplicados entre sí me den 2x al cuadrado, y esto sería 2x y x, ¿sí? Y necesito dos términos que multiplicados entre sí me den 2. En este caso sería el 2 y el 1. Y luego multiplico 2x por 2 me queda 4x, ¿sí? Y x por 1 me queda x. Sumo las expresiones y me queda 5x, ¿sí? 5x, como puedo observar, es el mismo término del término medio del trinomio. Por lo tanto, sus factores serían, en diagonal, no olvidar nunca, sería x más 2 y 2x más 1, ¿sí? En la parte de arriba también hice lo mismo, ¿sí? Solo que olvidé de poner la diagonal. Listo, entonces, ¿qué más? Voy a reescribir 8x al cubo menos 27 como de la siguiente manera. Listo, entonces voy a escribir como 2x elevado al cubo menos 3 elevado al cubo, ¿sí? Y ahora voy a resolver esta diferencia de cubo. ¿Cómo lo hago? Fácil. Coloco las raíces dentro de un binomio que es x menos 3, ¿sí? Las raíces cúbicas, y multiplico el primero elevado al cuadrado, que en este caso 4x del primer término, o la primera raíz elevado al cuadrado, me quedaría 4x al cuadrado, más el primero por el segundo, 2x por 3, me quedaría 6x, y el segundo término elevado al cuadrado, en este caso me quedaría 3 al cuadrado, 9, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Listo. Ahora voy a proceder a reemplazar los factores en la resolución de la expresión. Entonces, 4x al cuadrado más 6x más 9 no es factorizable, por lo tanto, simplemente lo copio. Listo. Tengo una división. Para transformar multiplicación, lo que hago es invierto la expresión, es decir, x al cuadrado más 2x me va a quedar en el numerador. Una vez lo voy a factorizar, saco factor común x y me quedaría x más 2, ¿sí? 8x al cubo menos 27 ya lo he factorizado y solamente voy a copiar los factores resultantes, que serían 2x menos 3, ¿sí? Y el trinomio 4x al cuadrado más 6x más 9. Listo. Y todo esto también está multiplicado por la siguiente expresión racional. Entonces yo ya había factorizado en anterioridad. El numerador me da 2x menos 3 y x más 1. Y el denominador factorizado me da dos factores de x más 2 y 2x más 1. Listo. Ahora voy a proceder a simplificar o cancelar factores. Entonces observamos bien que este trinomio es igual al denominador de la segunda expresión, por lo tanto se me cancela. Listo. ¿Qué más? Tengo x más 1 se me cancela con x más 1, x más 2 se me cancela con x más 2, 2x menos 3 se me cancela con 2x menos 3, y finalmente el resultado obtengo como en el numerador x, ¿sí? Y en el denominador me quedaría 2x más 1. Este sería el resultado final de la pregunta número 5. Listo, y de esta manera concluiremos la resolución del examen del progreso ejemplo 3. Nos vemos en un siguiente video.